El mensaje comenzó a circular de forma casi simultánea desde múltiples frentes. Brokers y asesores financieros empezaron a contactar a sus clientes con una advertencia urgente. El mercado de la plata estaba al borde de un colapso. Se hablaba de un meltdown, de un evento estructural de liquidez que obligaría a vender antes de que los precios se desplomaran. En algunos casos, la recomendación iba más allá de la venta y se transformaba en una sugerencia directa de abrir posiciones cortas. El tono de estas comunicaciones no era informativo, sino alarmista. Se presentaba la situación como inminente e inevitable, reduciendo el margen de análisis del inversor. La narrativa era clara. Quien no actuara de inmediato quedaría atrapado en una caída violenta. Este tipo de presión psicológica no se apoyaba en cambios súbitos de fundamentos, sino en la anticipación de un evento técnico que supuestamente justificaría el pánico. La idea de un colapso estructural fue descrita como una consecuencia natural del funcionamiento del mercado, no como una maniobra inducida. Al etiquetar el escenario como técnico y automático, se desactivaba el cuestionamiento. El mensaje implícito era que la caída no podía evitarse porque estaría impulsada por fuerzas impersonales ajenas a decisiones humanas concretas. Sin embargo, la sincronización de estas advertencias levantó interrogantes. No se trató de comentarios aislados, sino de una campaña coherente en tiempo y forma. El énfasis no estaba en explicar el mecanismo en detalle, sino en generar urgencia. El miedo se utilizó como catalizador para provocar una reacción rápida, especialmente entre tenedores de plata física y posiciones largas. Este primer nivel del relato estableció el marco emocional del debate. Antes de analizar datos, índices o flujos, el mercado fue condicionado a esperar un desenlace negativo. Al introducir la noción de un meltdown inminente, los brokers crearon el contexto necesario para que cualquier venta posterior pareciera una decisión racional y no una respuesta inducida. La insistencia en ese mensaje dio paso a una interpretación más profunda sobre su origen. Según el planteamiento expuesto, no se trataba de advertencias neutrales, sino de una operación psicológica coordinada. El objetivo no era proteger a los clientes, sino proteger a las propias instituciones que dominan el mercado de la plata desde el lado corto. En el centro de esta estrategia se situaban los grandes bancos bullion, con exposiciones masivas que los dejaban vulnerables a un movimiento alcista sostenido. La narrativa del colapso cumplía una función específica. Al inducir miedo, se buscaba generar ventas voluntarias por parte de los inversores, creando liquidez en un momento crítico. Esa liquidez permitiría a los bancos reducir o cubrir sus posiciones cortas sin empujar el precio al alza. El pánico, en este contexto, no era una consecuencia del mercado, sino una herramienta. La acusación no se basaba en declaraciones explícitas, sino en la alineación de incentivos. Los bancos con grandes posiciones cortas se benefician directamente de una caída de precios, o, al menos, de un aumento de la oferta disponible. Promover una narrativa de desastre inminente facilitaba ambos resultados. La presión no recaía sobre los bancos, sino sobre los tenedores de plata, convertidos en proveedores involuntarios de liquidez. El concepto de operación psicológica se apoya en la repetición y la autoridad percibida. Cuando el mensaje proviene de múltiples brokers y se presenta como consenso institucional, adquiere legitimidad. El inversor promedio tiende a confiar en la supuesta objetividad de estas recomendaciones, sin cuestionar si quienes las emiten están expuestos en el lado opuesto de la operación. Este marco interpretativo redefine el debate. El problema ya no es si habrá volatilidad, sino quién se beneficia de ella. La narrativa del colapso, presentada como un análisis técnico, se transforma en una estrategia defensiva. En lugar de reflejar una debilidad del mercado, revela la urgencia de quienes necesitan que otros vendan. Así, la presión para liquidar posiciones no aparece como una señal de deterioro, sino como un síntoma de tensión en el lado corto. La coordinación del mensaje y su intensidad sugieren que el miedo no surge de datos nuevos, sino de la necesidad de inducir un comportamiento específico en el mercado. Bajo esta luz, el meltdown deja de ser una predicción y pasa a ser un instrumento. El argumento técnico utilizado para justificar esta narrativa se centró en un elemento específico, el Bloomberg Commodity Index. Este índice, presentado como una referencia neutral y mecánica, fue descrito como el detonante inevitable del supuesto colapso. Con un tamaño aproximado de 108.000 millones de dólares, el BCI funciona como un fondo pasivo que ajusta sus ponderaciones de manera periódica, sin considerar valoraciones ni contexto de mercado. El rebalanceo anual del índice ocurre cada mes de enero y responde a reglas predefinidas. Su función es mantener las ponderaciones objetivo de cada materia prima dentro del conjunto del índice. Este proceso es automático y no implica un juicio sobre las perspectivas futuras de un activo. Sin embargo, en la narrativa promovida por los brokers, el rebalanceo fue presentado como una señal de debilidad estructural específica de la plata.
Para el año 2026, la ponderación objetivo de la plata dentro del índice fue reducida del 4,49% al 3,94%. Este ajuste fue descrito como una votación de desconfianza, sugiriendo que el índice estaba abandonando la plata por razones fundamentales. Bajo esta interpretación, el recorte de peso se convirtió en la prueba central de que una venta masiva era inminente y justificada. Lo que se omitió en este relato fue la naturaleza misma del índice. El BCI no premia ni castiga activos en función de su desempeño relativo. Simplemente corrige desviaciones causadas por movimientos de precio. Cuando un componente supera su peso objetivo debido a un fuerte rendimiento, el rebalanceo exige una reducción para volver a la proporción establecida. El mecanismo no evalúa si un activo es atractivo o riesgoso. Al presentar el rebalanceo como una decisión activa y direccional, se distorsionó su significado real. El índice fue utilizado como autoridad técnica para respaldar una conclusión que no se desprendía de sus reglas. De este modo, un ajuste mecánico fue transformado en una narrativa de colapso, reforzando el mensaje de urgencia que los brokers ya estaban difundiendo. Esta reinterpretación del BCI cumplió una función clave dentro del discurso. Proporcionó una explicación aparentemente objetiva y cuantificable para justificar el miedo. Sin embargo, al analizar el funcionamiento real del índice, queda claro que el rebalanceo no señalaba un deterioro de la plata, sino exactamente lo contrario, un desempeño que había excedido los límites establecidos por la propia estructura del fondo. La pieza central de la narrativa promovida por los brokers se sostuvo sobre una inversión del significado real del rebalanceo. El recorte en la ponderación de la plata fue presentado como una señal de debilidad, cuando en realidad era el resultado de un desempeño excepcional. Durante 2025, la plata no solo cumplió con su asignación dentro del índice, sino que la superó ampliamente, llegando a representar cerca del 9% del fondo, muy por encima de su objetivo original. Este desvío no ocurrió porque otros activos se hundieran, sino porque la plata avanzó con mayor fuerza que el resto de los componentes. El rebalanceo, en este contexto, no respondía a una pérdida de confianza, sino a una necesidad matemática de reducir una posición que había crecido demasiado dentro de una estructura pasiva. El índice no estaba abandonando la plata, estaba corrigiendo un exceso generado por su propio éxito. Al omitir este detalle, la narrativa del colapso quedó construida sobre una premisa falsa. El ajuste fue presentado como una venta motivada por fundamentos negativos, cuando en realidad era una consecuencia automática de reglas preestablecidas. Esta distorsión permitió convertir una señal de fortaleza relativa en un argumento de debilidad inminente. La confusión entre causa y efecto fue clave. El rebalanceo no anticipaba una caída futura, sino que respondía a una subida pasada. Sin embargo, al invertir esta lógica, se indujo a los inversores a interpretar el ajuste como un aviso adelantado de problemas estructurales. El miedo se alimentó no de datos nuevos, sino de una reinterpretación interesada de datos existentes. Este punto es fundamental para entender por qué la narrativa resultó efectiva. Al apoyarse en un mecanismo técnico complejo, se redujo la capacidad del inversor promedio para cuestionarlo. La mayoría no analiza las reglas internas de un índice pasivo, confía en la interpretación que se le presenta. Al simplificar el mensaje a "el índice está vendiendo plata", se eliminó el contexto necesario para evaluar su verdadero significado. Así, el recorte de ponderación dejó de ser un ajuste contable y se convirtió en una herramienta de persuasión. Al separar el resultado del proceso que lo generó, la narrativa logró transformar un desempeño sobresaliente en una amenaza. Esta inversión conceptual sentó las bases para justificar ventas apresuradas y reforzó la idea de que el meltdown no solo era posible, sino lógico. El siguiente elemento del relato se centró en el tamaño del ajuste y en su impacto aparente. A partir de la nueva ponderación objetivo, se estimó que el rebalanceo implicaría la venta de aproximadamente entre 5,4 y 6 mil millones de dólares en plata, lo que equivaldría a unas 70 a 78 millones de onzas. Presentadas de forma aislada, estas cifras parecían confirmar el escenario de colapso. El volumen sonaba lo suficientemente grande como para justificar el miedo que se estaba promoviendo. Sin embargo, el análisis introdujo una distinción clave entre tamaño nominal e impacto real. El mercado no reacciona únicamente a cifras absolutas, sino al momento y a la forma en que esas órdenes se ejecutan. En este caso, el rebalanceo no era un evento sorpresivo. Las reglas del índice y las nuevas ponderaciones eran conocidas desde octubre del año anterior. El calendario estaba definido y era público. Esa previsibilidad abrió la puerta al front-running. Gestores activos y participantes informados no esperaron a enero para actuar. Comenzaron a vender sus posiciones en noviembre y diciembre, anticipándose al ajuste pasivo.
Al hacerlo, distribuyeron la presión vendedora a lo largo del tiempo, reduciendo su impacto concentrado. El mercado absorbió esas ventas de forma gradual, sin el dramatismo que la narrativa del meltdown sugería. Este proceso dejó una consecuencia clara. Cuando llegó el momento oficial del rebalanceo, gran parte de la venta ya se había producido. Lo que quedaba por ejecutar correspondía principalmente a vehículos pasivos más pequeños, con una capacidad limitada para alterar la estructura del mercado. El gran golpe que se anunciaba ya no existía como tal. Había sido diluido por la anticipación. Al ignorar este comportamiento, la narrativa de los brokers volvió a exagerar el riesgo. Se habló de un evento futuro como si toda la presión vendedora estuviera aún por delante. En realidad, el mercado ya había hecho gran parte del trabajo. La supuesta avalancha se transformó en un flujo residual. Esta diferencia entre expectativa y realidad es central para desmontar la idea del colapso. Un volumen significativo pierde su capacidad de desestabilizar cuando se distribuye en el tiempo y se descuenta previamente. El rebalanceo, lejos de ser un detonante explosivo, se convirtió en un proceso mayormente absorbido antes de hacerse visible. Lo que se presentaba como amenaza inminente era, en gran medida, historia pasada. Tras el adelantamiento de las ventas por parte del dinero inteligente, lo que quedó pendiente del rebalanceo fue mucho más limitado de lo que sugería la narrativa del colapso. La presión restante recaía principalmente en ETFs pasivos más pequeños, vehículos que replican mecánicamente el índice y que no tienen capacidad discrecional para anticiparse. Su peso dentro del conjunto total era reducido en comparación con los grandes gestores activos que ya habían actuado meses antes. Este detalle es crucial para evaluar el impacto real del rebalanceo. Los ETFs pasivos ejecutan órdenes siguiendo calendarios y reglas fijas, pero lo hacen sobre una base de capital mucho menor. No concentran suficiente volumen como para provocar un desajuste estructural en un mercado que ya ha absorbido la mayor parte de la venta. Presentarlos como el detonante de un colapso generalizado implica atribuirles un poder que no poseen. Además, estas ventas pasivas no se producen en un vacío. El mercado no permanece inmóvil esperando su ejecución. La liquidez existente, junto con compradores atentos a cualquier debilidad de precio, actúa como amortiguador. La idea de que un grupo reducido de ETFs pueda forzar un meltdown ignora cómo funciona realmente la absorción de órdenes en mercados profundos y observados de cerca. La narrativa promovida por los brokers necesitaba que esta última fase del rebalanceo pareciera decisiva. Al minimizar el papel del front-running y exagerar la influencia de los vehículos pasivos, se construyó la ilusión de que el peligro aún estaba por venir. En realidad, lo que quedaba era una fracción del flujo original, incapaz por sí sola de provocar el escenario descrito. Este contraste entre percepción y escala refuerza la idea de que el miedo estaba sobredimensionado. Cuando se separan los grandes flujos ya ejecutados de las ventas residuales, el supuesto evento sistémico pierde fuerza. El rebalanceo deja de parecer un punto de ruptura y pasa a verse como un ajuste técnico en su fase final. Así, la atención puesta en los ETFs pasivos funcionó más como un recurso narrativo que como un análisis de impacto. Al atribuirles un papel central, se mantuvo viva la sensación de amenaza. Sin embargo, una vez evaluada su verdadera dimensión, queda claro que su capacidad para alterar el mercado era limitada y que el argumento del colapso seguía apoyándose más en el miedo que en la mecánica real del flujo. La pieza final que desactiva por completo la narrativa del colapso es lo que se describió como el escudo chino. Mientras en Occidente se promovía el miedo a una caída inminente, el mercado físico en Asia estaba enviando una señal opuesta. En el momento del análisis, la plata en la bolsa de oro de Shanghái se negociaba con una prima cercana a los $7 por onza, frente al precio del COMEX en Nueva York. Esta diferencia no era simbólica, representaba una demanda física activa y persistente. Este diferencial creó un mecanismo automático de absorción. Cualquier caída del precio en Nueva York, ya fuera provocada por ventas pasivas del rebalanceo o por pánico inducido, activaba compras inmediatas desde China. El arbitraje no se realizaba a través de contratos financieros, sino mediante la adquisición de metal físico para satisfacer necesidades industriales reales. En este contexto, las caídas de precio dejaban de ser una amenaza y se convertían en oportunidades para compradores estructurales. La demanda china no era especulativa. Estaba impulsada por la necesidad de asegurar suministro para la fabricación de paneles solares y otros usos industriales. Esta demanda no responde de manera sensible a movimientos de corto plazo en el precio. Su prioridad es la continuidad de producción, no la optimización financiera. Por ello, cualquier debilidad en el precio occidental era rápidamente neutralizada por compras físicas desde Oriente. Este comportamiento introdujo un piso efectivo en el mercado.
A diferencia de ciclos anteriores, donde las ventas técnicas podían extenderse sin freno, la presencia de un comprador dispuesto a absorber volumen a precios deprimidos limitó la profundidad y duración de cualquier corrección. El escudo chino no evitó la volatilidad, pero sí impidió que ésta se transformara en un colapso. La existencia de esta prima sostenida también reforzó la desconexión entre el mercado de papel y el mercado físico. Mientras los contratos occidentales reflejaban narrativas de miedo, el mercado asiático reflejaba escasez y urgencia. Esta divergencia dejó en evidencia que el precio más relevante no era el que se citaba en pantallas financieras, sino el que garantizaba acceso al metal. Así, el arbitraje físico actuó como un mecanismo de defensa natural. Cada intento de empujar el precio a la baja encontraba una demanda inmediata y externa dispuesta a absorber el metal. En lugar de un meltdown, el mercado mostró una estructura asimétrica. Las caídas eran limitadas, mientras que la presión acumulada seguía apuntando hacia un ajuste al alza una vez disipado el ruido técnico. La narrativa del colapso necesitaba un último elemento para sostenerse: la idea de urgencia. El rebalanceo del BCI fue utilizado como una cortina de humo temporal, un evento con fecha concreta que permitía concentrar el miedo y acelerar decisiones. Sin embargo, al analizar cada capa del argumento, queda claro que ese evento no explicaba la presión real del mercado. Servía más bien como un pretexto para inducir liquidez en un momento crítico. La atención desviada hacia el rebalanceo ocultó un problema mucho mayor: la magnitud de las posiciones cortas acumuladas por los bancos bullion. Con una exposición estimada en miles de millones de onzas, estas entidades enfrentaban una necesidad urgente de reducir riesgo. Para hacerlo, sin disparar el precio, requerían ventas voluntarias por parte de terceros. El pánico inducido cumplía exactamente esa función. Bajo esta luz, el comportamiento de los brokers adquiere coherencia. Al promover ventas y posiciones cortas entre sus clientes, no estaban anticipando un colapso, sino intentando fabricarlo. Cada onza vendida por miedo era una onza que podía ser absorbida por quienes necesitaban cubrir. El mercado no estaba reaccionando a un exceso de oferta, sino a una campaña para crearla. La conclusión que se desprende de este proceso no es que el mercado sea inmune a la volatilidad, sino que la dirección del riesgo fue presentada de forma invertida. La presión no estaba en el lado largo, sino en el lado corto. El rebalanceo, lejos de ser un detonante final, marcaba el final de una excusa. Una vez absorbidas las ventas residuales, el argumento del meltdown perdía su sostén. En ese punto, la estructura del mercado quedaba expuesta. Con la presión técnica disipándose y una demanda física activa actuando como soporte, el precio dejaba de estar contenido por el miedo. El ajuste pendiente no era a la baja, sino hacia niveles capaces de forzar la cobertura de posiciones cortas restantes. La tensión acumulada no desaparecía, cambiaba de dirección. Así se cierra el ciclo del relato. Lo que comenzó como una advertencia alarmista se revela como una estrategia defensiva. El meltdown no fue un destino inevitable, sino una narrativa diseñada para ganar tiempo. Cuando esa narrativa se disuelve, el mercado deja de mirar hacia abajo y se enfrenta a la pregunta que realmente importa: ¿cuánto más puede sostenerse una estructura basada en posiciones cortas masivas frente a una demanda física que no desaparece?